Hola, soy Ezequiel Eboral y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de este ciclo de Fundación ICBC, en el que conversamos con especialistas y protagonistas del comercio exterior argentino y de la integración regional. En este ciclo tratamos de entender mejor lo que ocurre en el comercio global, las tendencias predominantes, las dinámicas emergentes y los retos que enfrenta la cooperación y la integración comercial, en particular en nuestra región. En esta oportunidad contamos con Marisa Birche como invitada especial para conversar sobre las economías regionales y su importancia para la proyección internacional del país, y también acerca de sus perspectivas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, bienvenida Marisa, gracias por aceptar la invitación de ser parte de este ciclo. Les cuento que Marisa es exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación y tiene la particularidad de ser egresada de la casa, y quisiera comenzar lo nombro porque quisiera comenzar preguntándote cómo surgió este interés por el comercio internacional y cómo te fuiste dando paso para construir una carrera en torno a estos temas, ¿no? Así que quisiéramos escucharte contar un poquito esta historia, Marisa. Bueno, ante todo, muchas gracias, Ezequiel, por la invitación. Elegí una carrera en ese momento, la verdad que como elegimos a los 18 años, un poco lo que te gusta y mucho otro de incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que quiero realmente ser? Y la verdad que el haber elegido una carrera que realmente marcó mi vocación, me permitió que durante todos estos últimos 20, 25 años de trabajo, ir descubriendo la gran cantidad de opciones que tiene una carrera como la de comercio exterior. Y te diría que he tenido la suerte y tengo la suerte de seguir indagando en un montón de temas que los aprendí en la carrera y que después el trabajo me permitió llevarlos a la práctica. Si vos me decís cómo hice para llegar a ese cargo, no lo sé, se fue dando, y creo que también se cruzaron muchas personas importantes en mi vida que confiaron, que me dieron una oportunidad, que formaron parte del equipo, y gran parte de ese recorrido lo hice junto con Félix Peña. O sea, Félix Peña, director de acá de la Fundación. O sea, vos comenzaste una carrera y viste que podías especializarte en algún tema en particular dentro del comercio. ¿Había algún tema que te interesaba en particular? Es que mira, si yo lo hubiera... Hablo de negociaciones, tratados, o sea... Si lo hubiera elegido, quizás no se hubiera dado todo lo que se dio en estos últimos años, porque tuve la posibilidad de trabajar en el sector público, en el sector privado, de trabajar para grandes empresas y también en pymes, porque mi experiencia, mi principal experiencia cuando era muy joven eran empresas pymes, pero también cuando Félix era director de la carrera y me dijo, bueno, hay que empezar a trabajar, además de estudiar hay que trabajar, en ese momento era como que me parecía imposible, porque yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer para hacer las dos cosas? Rápidamente empecé a trabajar y ni más ni menos en la Cancillería. Entonces, comenzar trabajando en una institución que para mí es la Cancillería, me permitió ir probando en diferentes áreas algo que en paralelo yo estaba estudiando. Entonces, para mí era una emoción y era un desafío muy grande leer sobre el Mercosur y a la vez trabajar en el área de Mercosur, leer sobre política de promoción y trabajar en la Fundación Exportar. Entonces, creo que esa combinación hizo que también me comprometiera mucho con la academia, porque nunca dejé de dar clases, hasta el día de hoy sigo dando comercio exterior, y lo cierto es que se fueron dando diferentes especialidades en donde me puse a prueba y bueno, en algunos temas me desarrollé más, como principalmente en negociaciones económicas internacionales y en promoción internacional. Y me interesa esto que contabas de que tú trabajaste con pymes, trabajaste en el sector público, trabajaste en sectores capaz más, con empresas más grandes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese cambio, ese switch? O sea, un día, o sea, esa mirada que tenés que adoptar, porque en un momento estás trabajando en una negociación, ya sea para un acuerdo comercial, pero en otro momento tenés que estar con la mirada de una empresa y Claro. entender si eso es conveniente o no. ¿Cómo te vas adaptando? ¿Cómo fue ese proceso de ir yendo de un lado a otro, digamos, ¿no? Yo creo que poniendo en práctica la empatía, en entender sinceramente lo que atraviesa hoy un empresario pyme, un productor agropecuario,
un directivo de una empresa internacional. Digo, cuando uno entiende las necesidades, entiende las barreras que atraviesan, entiende los desafíos, las exigencias internacionales, cuando te toca negociar, como fue el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea, u otros acuerdos que también el Mercosur tiene en agenda de negociaciones, como puede ser con Canadá, con Corea, o vínculos con países de la ASEAN, principalmente era interactuando con el sector privado, entendiendo qué es lo que podemos ofrecer al mundo, cuáles son nuestras sensibilidades, y ahí los negociadores tratando de mantener ese equilibrio para generar oportunidades, en este caso para la Argentina o para el Mercosur como bloque, pero también teniendo en cuenta las sensibilidades que tenemos en nuestra industria y siempre generando el gran potencial que tenemos de visibilizar lo que tiene la Argentina al mundo, que es, yo creo que, digo, soy orgullosamente argentina y digo, creo que tenemos mucho para mostrar al mundo, tenemos mucho que ofrecer al mundo y que el mundo hoy demanda. Entonces te diría que es combinando un poco la capacidad de escucha y entender lo que está pasando afuera y lo que necesitan afuera de la Argentina. Bien. Y nombraste ahí la negociación, haber participado en el equipo negociador del acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Qué significó este acuerdo para vos? O sea, primero, ¿qué significó el proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué significó alcanzar un acuerdo? ¿Y qué pensás de este acuerdo? ¿Qué pensás con respecto? ¿Qué valor le das para el Mercosur, ¿no? Y para nuestro país? En lo personal fue un desafío muy grande, fue una responsabilidad muy grande, porque es un acuerdo que lleva más de 20 años de negociación, es un acuerdo muy grande, en ese momento involucraba a 28 países de la Unión Europea y a 4 del Mercosur, después post-Brexit quedamos con los 27 países negociando en Bruselas, y en todo momento no perdí la capacidad de entender de que era el acuerdo más grande de comercio, hasta que después llegó durante la pandemia un acuerdo asiático que superó todas las dimensiones posibles, pero hasta ese momento era ser consciente de que teníamos una gran responsabilidad desde el Mercosur y con el Mercosur de dar un paso verdaderamente significativo y cualitativo que se debe el Mercosur desde hace tiempo. Y bueno, obviamente, digo, como te decía recién, interactuando mucho con el sector privado para que este acuerdo calzara con las necesidades de las diferentes industrias que forman parte de este gran acuerdo estratégico, y que nos va a dar una gran oportunidad, ¿no? O sea, estamos hablando de 500 millones de habitantes que tiene la Unión Europea y casi 400 que tiene el Mercosur. Por las dimensiones es una gran oportunidad, un gran salto institucional, un gran salto en materia de inversiones, no solamente de comercio, y también de poner en pie a las instituciones que forman parte del comercio exterior, en el caso de la Argentina, para que podamos jugar a las mismas ligas que tiene hoy la Comunidad Europea y lograr una mayor inserción más de la que ya tiene la Argentina con la Unión Europea, porque es un socio comercial histórico, pero que este acuerdo claramente lo podría potenciar. Y podría potenciar, por lo que decía, puede potenciar el Mercosur, o sea, un proceso que lleva un poco, tiene sus aires de estancamiento, digamos, por muchos años, y hay como disputas dentro del Mercosur sobre qué hacer con el Mercosur. O sea, ves en el acuerdo una posibilidad de dar un paso hacia adelante en el Mercosur. Totalmente. A ver, para mí el Mercosur es un paso muy importante para la integración argentina al mundo. Creo que fue un salto significativo en un momento en donde muchos países en el mundo se integraban. El Mercosur dio ese gran paso, le dio un mensaje al mundo también de esta capacidad de integrarnos. Tengamos en cuenta que entre los 4 países somos el principal exportador mundial de alimentos, lo cual tenemos mucho que seguir trabajando y potenciando. Y creo que el Mercosur funciona, creo que el Mercosur tiene que seguir. Lo que quizás no han funcionado son las agendas políticas, la ideología de algunos presidentes o mandatarios de turno que usaron al Mercosur como una excusa política, ideológica, y lo sacaron de eje. Pero como tal es un bloque que tiene mucho que seguir trabajando, mucho que seguir ganando,
hay chances todavía de mejorar los procesos internos. De hecho, hay una agenda dinámica, pero que deja de serlo cuando desde arriba te dicen esto no. Yo tuve la suerte de tener un liderazgo en donde el mensaje era abrámonos al mundo, integrémonos al mundo, exportemos, mostremos a nuestras economías regionales, a la industria del conocimiento, a la industria pyme. Entonces, cuando vos tenés un mensaje claro de integrarnos y trabajar frente al mundo y no espaldas al mundo, el Mercosur funciona perfectamente. Bien. Y, a ver, durante tu gestión tuviste la oportunidad de abrir muchos mercados, negociaste muchos protocolos para abrir mercados para varios productos argentinos. Y acá te quiero consultar ¿cómo es el día después de abrir un mercado? O sea, ¿es lo mismo abrir que desarrollar un mercado? O sea, ¿qué te contraste después de lograr eso, de esa tarea tan ardua, tan difícil de, por ejemplo, abrir un protocolo sanitarios en China y demás que son muy difíciles de conseguir, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, durante la gestión logramos más de 300 aperturas. Son protocolos sanitarios y fitosanitarios que se firmaron con numerosos países. Cuando hablamos 300 protocolos es porque cada producto alimenticio requiere una negociación particular y una habilitación por el país de destino. Y lo cierto es que tuvimos un esquema de negociación bastante pensado. Había toda una estrategia que desarrollamos conjuntamente con el equipo del Ministerio de Agricultura, porque eso fue durante mi gestión en la Secretaría de Mercados Agroindustriales, un gran equipo negociador que me acompañaba, pero bueno, es cierto que en esos procesos de cierre tienen un valor significativo para muchísimas economías regionales que Argentina no tenía acceso, y después de esos protocolos hoy tienen la posibilidad de ser exportados a países que te imagines, principalmente de Asia, y que justamente la balanza comercial en estos últimos 3 años mostraron un fuerte crecimiento de esos productos, así que eso confirma que las aperturas fueron correctas. Ahora hay que seguir desarrollando esos mercados, por eso te diferencio lo que es la apertura en sí mismo, que es una negociación que implica mucho tiempo, muchas horas con el país de destino, pero después el desarrollo, que es un Estado presente, un Estado que acompañe a la industria, que acompañe en este caso al sector agroindustrial a esos destinos, siga una agenda oficial y en simultáneo acompañe en una agenda comercial para que nuestros productos lleguen a todos los supermercados del mundo. Claro, muy bien, muy bien. Y otro de los temas que sé que has venido trabajando es el tema de las economías regionales. Y acá quiero ser un poco, si querés, básico, de preguntarte primero qué se concibe como una economía regional y si concebís que es algo que promover estas economías es importante para la proyección internacional del país. ¿Cómo estás trabajando esos temas? A ver, siempre se dio de manera natural en todas mis responsabilidades, tanto en el sector público como en el sector privado, de estar siempre muy cerca y vinculada a la agroindustria. Argentina tiene hoy una oferta exportable y una posibilidad inmensa de alimentar al mundo. Tenemos una fuerte responsabilidad en seguridad alimentaria, por eso a veces nos encontramos con gobiernos que espasmódicamente dicen, bueno, sí, abrimos, cerramos un cupo a la carne, en realidad Argentina hoy tiene una fuerte responsabilidad con todos los países que producimos alimentos en dar esa seguridad alimentaria al mundo, de formar parte de una agenda multilateral, en este caso que puede ser de la FAO, que es quien la encabeza, pero también hay otros organismos internacionales como la OIE, que son organismos internacionales que vinculan una agenda respecto a la producción de alimentos, respecto al crecimiento de la población en el mundo en los próximos años y la demanda que vamos a tener concreta frente a esos individuos que van a necesitar alimentarse. Entonces, por eso cuando digo que es una gran oportunidad es porque en realidad es una demanda concreta que ya existe y va a seguir existiendo aún más. Y si vos mirás todas nuestras economías regionales, todas nuestras provincias, tienen un potencial de seguir produciendo alimentos y que claramente siempre nos va a interesar que esos alimentos tengan un desarrollo industrial, que tengan mayor valor agregado, pero si te pones a pensar, hoy hay commodities o materias primas que tienen tecnología, propiedad intelectual, tecnología respecto a la inversión en maquinaria agrícola,
una gran cantidad de empleo. Entonces, lo que digo es, cuando decimos con valor agregado, también lo que estamos diciendo es lograr que nuestros alimentos lleguen a un supermercado. Pero en el mientras tanto, todo lo que hoy produce la Argentina es lo que cualquier gobierno tiene que seguir potenciando y visibilizando y ayudar a todas esas empresas a producir más y a producir mejor. Y desde el punto de vista de nuestras economías regionales, bueno, vienen desde hace muchas décadas, digo, detrás de una agenda económica que impacta en lo social, por supuesto, y en el empleo, de muchos altibajos. Y lo que más necesitan es, como te decía recién, un Estado presente, que escuche, que potencie, que acompañe, y claramente, digo, formando parte de un grupo de países con una fuerte responsabilidad de alimentar al mundo. Y quería conectar esto de que comentaste de las economías regionales con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Vos crees que el acuerdo permite ordenar esto que decís de estas economías que necesitan cumplir con ciertos estándares, ciertas regulaciones? ¿El acuerdo permite, digamos, ordenarlas y potenciar las economías regionales? Totalmente, totalmente. El principal objetivo es una mayor inserción, como te decía recién, si lo tuviéramos que agrupar en 3 grandes rubros, ¿no? Lo que es la industria, en donde trabajamos en su momento durante toda la negociación con todas las cámaras sectoriales, con el sector de economía de conocimiento, o sea, con todo lo que es la posibilidad de aumentar la exportación de servicios, y principalmente nuestras economías regionales a través de una agenda agroindustrial que hoy existe con la Unión Europea, pero que claramente el acuerdo lo puede incrementar. Nosotros durante todo el proceso de negociación lo que pudimos y podemos confirmar es que todas, absolutamente todas las provincias de la Argentina van a incrementar sus exportaciones con el acuerdo. Porque justamente la Unión Europea cumplió una particularidad que no se logró con otros acuerdos, excepto con el Mercosur, que es que abrió su comercio al 99% y el Mercosur solo el 91% de su comercio. Es decir, nosotros pudimos excluir varios productos que nos parecían sensibles y muchos otros, aquellos en donde hay una gran oportunidad de incrementar nuestras exportaciones, la Unión Europea nos permite una desgravación arancelaria inmediata. Entonces, para muchas de nuestras economías regionales es una oportunidad de ingresar rápidamente a la Unión Europea, donde ya lo está haciendo, pero con altos aranceles. Y por otro lado, cuando te decía que también nos va a dar un marco institucional necesario y obligatorio, es porque cualquier acuerdo que se ratifica en los congresos se convierte en ley. Entonces, más allá de los cambios de gobierno, lo que vos le das también al comercio exterior argentino es previsibilidad, continuidad y estabilidad, que es lo que le viene faltando hace tiempo. Muy bien, muy bueno lo que contás. Y yo lo que veo año tras año, los gobiernos pasan, pero todos coinciden en que hay que aumentar las exportaciones. Todos dicen, todos declaran que es necesario aumentar las exportaciones. Siempre está aquella famosa meta de llegar a los 100.000 millones de dólares en exportaciones. Pero bueno, el tema es el cómo, ¿no? Y ahí, ¿qué necesita la Argentina para poder aumentar las exportaciones realmente? ¿Qué necesita? El tema de infraestructura, supongo, pero ¿qué más necesita? Mira, sí, son varias decisiones en forma simultánea, pero te diría que por encima de todas, una, y es que el comercio exterior sea una política de Estado. Cuando vos mirás otros países que han logrado un crecimiento considerable en el comercio exterior, que se han integrado por encima del 50% del PBI del mundo, como puede ser Chile, México, o mismo la Unión Europea como bloque, Estados Unidos ni hablar, o China, digo, las grandes potencias, vos ves en ellos una coherencia en que más allá de los cambios de gobierno, la política de comercio exterior y de relaciones internacionales es estable, es continuada por cada uno de los gobiernos que van llegando y principalmente continúan sus agendas de negociaciones internacionales. Argentina siempre fue interrumpida en diversos procesos y te diría que más allá de una política de Estado necesitas una macro que acompañe, un plafón, digo que creo que en estos últimos años fue lo más difícil, que el sector privado pueda acceder a créditos. Cualquier empresa que exporta necesita de insumos que estén a tiempo y que hoy tampoco eso es viable.
necesitas la importación de maquinaria o de tecnología o de partes o de insumos, eso tiene que estar aceitado en un comercio exterior en donde las importaciones y las exportaciones crecen y de una manera ordenada. Y cuando digo una manera ordenada es porque también, habiendo estado como secretaria de Comercio Exterior, la agenda la atraviesa una infraestructura necesaria, en donde también Argentina tiene una gran cuenta pendiente, y tenemos todo para hacerlo, porque tenemos muy buenos puertos, porque tenemos acceso, digo, como pocos países tienen, y después otros factores que obviamente también son importantes, que son una calidad y laboratorios de calidad que acompañen al sector privado, organismos públicos que tengan una agenda dinámica y digitalizada. Y ahí con esto ya termino un poco tu pregunta, diciéndote que un país tan extenso como la Argentina, con productores a veces tan distantes unos entre sí, o principalmente con la ciudad de Buenos Aires, lo que tenés que lograr es que ningún exportador o importador necesite de Buenos Aires para exportar. Y eso desafía a los gobiernos a digitalizar, a desburocratizar o despapelizar, generando mecanismos ágiles, rápidos, porque para un exportador cada minuto es plata, además de tiempo y de inversión. Entonces también como Estado la responsabilidad es que cualquier exportador, sea de la provincia que sea, pueda sacar sus productos al mundo, sus servicios al mundo o traer insumos de una manera ágil, como hacen muchos mercados que entendieron que el comercio exterior es el camino de crecimiento. Resaltando también que es una política que cuando está bien implementada generás lo que la Argentina hoy necesita, que es incrementar empleo y calificado. Crear un empleo que venga de la mano del sector privado, de un sector privado pujante y obviamente que tenga reglas claras, y que el comercio exterior es lo que le permite principalmente un mayor crecimiento y tan necesario. Muy interesante, muy interesante. Y quisiera meterme en un tema que también sé que has tenido, que ha ocupado mucho de tu tiempo y que creo que tiene que tener todavía aún mayor difusión, que es el tema de comercio y género. Ahí creo que es un tema que nos podés explicar mucho sobre cómo se conecta, cómo se forma un círculo virtuoso entre el comercio y el desarrollo de las mujeres en el comercio. Bien, no sé si explicar mucho, pero creo pero lo que has trabajado seguramente sí, nos podrás. Desde la práctica, te diría que desde que me tocó la responsabilidad de trabajar principalmente en el gobierno nacional, la agenda de género fue una agenda que siempre me interesó, y por diferentes razones, y sin que me lo pidieran tampoco, ¿no? Digo, estando en el Ministerio de Agricultura, empezar a trabajar con una gran red que hoy es una red inmensa que se llama Mujeres Rurales, pero que en ese momento nos interpelaba visibilizar el rol de la mujer en la agricultura, en la producción de alimentos. Para que te des una idea, el 50% de los alimentos que se consumen en el mundo están producidos por manos de mujeres. Y eso es algo que no se sabe, pero sí la FAO viene poniéndole cada vez más luz, porque habla de una participación informal en el trabajo, y en el cual todos los gobiernos tenemos una fuerte responsabilidad de no solamente visibilizarlo, sino de formalizarlo. Si vos haces un zoom a la Argentina, bueno, obviamente esos porcentajes también son porcentajes que asustan, y en cada uno de los sectores vos vas viendo que hay una escasa, en general, no siempre, una escasa participación de las mujeres. Cuando me tocó ser secretaria de Comercio Exterior, empecé a trabajar con una red de mujeres exportadoras, porque solamente el 4% de las empresas o firmas exportadoras está liderada por mujeres. Entonces, ahí era generar herramientas y servicios para potenciar la participación de las mujeres en el comercio exterior. Y cuando me tocó liderar equipos para las negociaciones internacionales, empezar ya a involucrar el capítulo de género en los acuerdos de libre comercio. Y Argentina tuvo su primera incorporación del capítulo de género en la ratificación que tuvimos en el acuerdo de libre comercio entre Argentina y Chile en el 2019, donde Argentina por primera vez incluyó un capítulo de género que principalmente se enfoca a
potenciar el vínculo entre mujeres empresarias de Chile, por ejemplo, y Argentina, y generar mayor acceso a las compras públicas, a las licitaciones públicas, a generar más información y visibilizar lo que ya se naturalizó para muchos hombres dentro de las mismas temáticas. Y bueno, y ahí fui aportando hasta que después en el gobierno de la ciudad, hasta hace muy poquito, tuve la gran responsabilidad de ser secretaria para la igualdad de género y seguir haciendo foco o zoom en la ciudad de Buenos Aires y ver que la pandemia nos dejaba con un fuerte desempleo en las mujeres. Así que trabajamos activamente para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, aumentar la participación de las mujeres en los espacios de decisión y incrementar la participación de las mujeres en los sectores más masculinizados, que justamente son los mejores pagos, que es las mujeres en la tecnología, en las ciencias, en la ingeniería, en donde, bueno, la gran tarea de todos los gobiernos, y con esto un poco cerrando esta idea, creo que cualquier mandatario que hoy no entienda que la agenda se tiene que apoyar en cuestiones ambientales, inclusivos y de sustentabilidad, no está viendo ni el presente ni el futuro. Y creo que desde ese lugar es donde tiene que construir la Argentina. Y cuando te tocó participar en estas negociaciones, ¿cómo era la participación de las mujeres? O sea, ¿te tocaba negociar con mujeres? ¿Era una participación muy minoritaria? ¿Era pareja? ¿Cómo pasaba? Y lo mismo te lo podría llevar para el lado de la diplomacia. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre ese, digamos, ese sector, si queremos decir? A ver, digo, respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, por ejemplo, no, estaba bastante repartido. Digo, vos pensás que cuando estás negociando, los jefes negociadores tenemos una agenda, pero en simultáneo se van dando en muchas otras salas otras negociaciones, que son las negociaciones de las disciplinas, ¿no?, que tiene cada acuerdo. Y si vos entrabas, que era lo que me tocaba a mí, ¿no?, digo, ir viendo muchas de las disciplinas que se iban negociando en simultáneo y ver si necesitaban algo, o si necesitaban alguna definición o lo que fuere. Si yo hago un repaso mental, digo, los equipos estaban bastante equilibrados. Creo que, en mi opinión, digo, mujeres hay, digo, en todas las temáticas, en todas las especialidades. Lo que hay que claramente es visibilizarlas y darnos la oportunidad de mostrar el talento y nuestra gran capacidad de estudio que tenemos, digo, a veces para llegar a esos espacios de decisión. Y bueno, desde el punto de vista de la diplomacia te diría que bueno, hay una cuenta pendiente que trabajar. Argentina no superó hasta el momento el 20% de la participación de las mujeres como embajadoras o representantes en diferentes países del mundo, en donde Argentina tiene una embajada, y te diría que hoy la Cancillería tiene muchas mujeres muy talentosas, muy preparadas para esos cargos. Es simplemente hacer un buen análisis de los recursos humanos que necesitamos en cada uno de esos destinos, y donde claramente hoy vos tenés hombres y mujeres totalmente talentosos para llegar a esos espacios, como lo han logrado otros países donde tenés más equilibrada esa participación. Y lo mismo se traslada a un gabinete, ¿no? O sea, un gabinete que tiene también equilibrada la participación de las mujeres y de los varones. Tenés una mirada mucho más inclusiva, mucho más amplia, mucho más sensible a muchas cuestiones que a veces las mujeres tenemos y que hoy claramente son necesarias para liderar una ciudad, una provincia, un país, una región o un organismo internacional, porque también cada vez hay más mujeres que les interesa llegar, y llegan en algunos casos, a liderar organismos internacionales. Y por último, a ver, para terminar, ¿y qué crees que es necesario para alcanzar eso, para alcanzar una mayor participación? O sea, ¿qué es necesario? O sea, ¿qué te parece? ¿Dónde está la clave para que justamente el desarrollo de las mujeres, el desarrollo, digamos, equitativo, ¿no?, pueda lograrse? Sí. ¿Qué nos falta? Bueno, a ver, falta, digo, esto está estudiado por organismos internacionales, por consultoras, por especialistas, expertos, etcétera. Digo que hay muchas barreras culturales, hay todavía muchos desafíos que tenemos que atravesar como sociedad para darle o darnos a las mujeres una participación más equitativa. Estamos en camino de eso. Digo, claramente
Las mujeres alzamos la voz y desde cualquier lugar del mundo, hoy en nuestra agenda hay muchos temas en común, pero te diría que qué es lo que le falta a nuestro país, en particular respecto a esta temática, es decisión y convicción. Porque muchos podemos decidir que esto sea un tema importante, pero también tiene que haber un convencimiento de que haya un equilibrio en la participación tanto del sector público y privado entre hombres y mujeres, que haya una mayor oportunidad para las mujeres que estudian carreras, que están preparadas, que tienen talento y que tienen todo el mérito para llegar y darnos esa oportunidad de compartir espacios y tomar decisiones juntos. Mientras que haya más inclusión en esas mesas de decisión, mejor futuro le vamos a estar dando a nuestro país y a una sociedad más equitativa que queremos dejarle a nuestros hijos, porque hoy nuestros hijos ya nacen con ese chip inclusivo, no hay que explicarle demasiado. Para cualquier niño o niña tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. En cambio, a medida que vamos creciendo, eso se va deformando y ahí es donde se genera esta gran brecha entre hombres y mujeres. Así que te diría que es decisión y también convicción de que tenemos que trabajar hacia un mismo objetivo. Bien, Marisa. Bueno, te agradezco muchísimo. Disfruté mucho conversando con vos. Espero que también lo hayas disfrutado. Igualmente, me encantó. Y agradezco a todos por acompañarnos en esta entrevista con Marisa Bircher y los esperamos la próxima.